Ahora damos la palabra a periodistas aquí en La Habana que quisieran hacer alguna pregunta. Recordemos que estamos en una videoconferencia sobre las afectaciones del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba. Se pueden hacer preguntas tanto a nuestros panelistas como a los representantes de empresas nacionales y también representantes del gobierno, de los organismos de la Administración Central del Estado que están presentes aquí. Le damos la palabra a la prensa. También hemos recibido una pregunta que, por ser desde una persona que nos está viendo a través de internet, le damos la cortesía de respondérsela. Una pregunta desde Kazajstán, en que el usuario se cuestionaba cómo se espera que sea la votación de la resolución en Naciones Unidas de este año. Recordemos que la votación será el 28 de octubre. Cuba ya presentó el informe sobre el bloqueo. Y le pedimos, por favor, a Pedro Luis Pedroso, director de Asuntos Multilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores, que dé su opinión, sus previsiones sobre esta pregunta. Tenemos micrófonos a ambos lados de la sala. Le pedimos que los usen tanto a los periodistas como a los funcionarios con el fin de que se escuche a través de nuestra señal de Cubavisión Internacional. Buenos días a todos y saludos también para los participantes en la videoconferencia que están en Washington. Gracias al internauta de Kazajstán. Cristina, yo te diría que más allá de las enormes dificultades que aquí han sido expuestas que tiene el bloqueo para Cuba y para el pueblo cubano, el bloqueo también es ante todo una increíble violación del derecho internacional. Una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas y de las normas que rigen el comercio y la navegación marítima internacional. Viola la soberanía de las naciones y hay una muy entronizada percepción en el mundo de que el bloqueo de los Estados Unidos contra Cuba es también un bloqueo contra el mundo, porque le impide a las naciones tener una relación libre y normal con Cuba. Yo creo que esa es la base del rechazo internacional tan grande que tiene y que ha cosechado la política del bloqueo. Difícilmente hay otro tema internacional que aísle más a los Estados Unidos de la comunidad internacional que el bloqueo. De manera que, para responder brevemente la pregunta, y acaba de concluir, por cierto, el debate general de la Asamblea General y qué ha pasado allí. O sea, más de 40 jefes de Estado, gobierno, o cancilleres, o jefes de delegaciones se han referido de manera crítica al bloqueo. Han rechazado el bloqueo y han llamado una vez más a los Estados Unidos a ponerle fin a esta política. De manera que yo no tengo ninguna duda que este año volveremos a apreciar una votación histórica que reitere el compromiso y dónde está la comunidad internacional en relación con este tema. No tengo dudas de ello. Gracias. Muchísimas gracias a Pedro Luis Pedroso, director de Asuntos Multilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores. Le damos la palabra a los compañeros de la prensa que quieran hacerle alguna pregunta, tanto a nuestros panelistas, a los funcionarios, representantes de empresas nacionales, como también a los panelistas en Washington, D.C. ¿Alguna pregunta desde la prensa? Por favor, identifíquese con su nombre y su medio. Miguel Mauri, Agencia Cubana de Noticias. Yo quisiera hacer una pregunta a los panelistas en Washington. Sabemos que las grandes empresas norteamericanas hacen una labor muy eficiente a veces de lobby en el Congreso. Quisiéramos saber si ellos tienen alguna información de que esté sucediendo esto en el Congreso de Estados Unidos por parte de empresas que estén interesadas, estas grandes empresas que tengan algún interés de comercio con Cuba. De ser así, bueno, algunos ejemplos. ¿Nos escucharon allá los compañeros en Washington? Miguel, ¿qué tú estabas diciendo? Que las compañías en los Estados Unidos... Ya el compañero le repite la pregunta, por favor. Repite, si las compañías esas están aquí en Washington. Estaba diciendo concretamente que sabemos que las grandes empresas, estamos hablando de las gigantescas empresas, hacen una labor muy eficiente de lobby en el Congreso. Si realmente existe alguna presión sobre el Congreso por parte de estas grandes compañías, quisiéramos saber si tienen alguna información al respecto y, bueno, algún ejemplo concreto. Ya.
I think we follow it now. Huh? If there are companies in the Si United hay States compañías en los Estados who stand Unidos to que benefit se and beneficiarían exercising con some sort of este lobbying negocio, con este following intercambio, y what si Phil están was saying, haciendo with great presiones, si benefits, están economic benefits haciendo to actividades de American lobby companies. And before you answer ante el that, Bob, Congreso, Phil, y let me just say to members antes of the de press que in Cuba respondan a esta here, pregunta, quiero decir this is very significant what que we have heard here today. lo que hemos escuchado aquí es muy It significativo. breaks a myth Rompe el that mito Helms-Burton has de que la ley paralyzed this Helms-Burton ha government paralizado with al respect to the gobierno blockade and en that the relación president con el cannot lift the bloqueo y que el blockade. presidente We no have puede two panelists, very levantar el distinguished bloqueo. expert panelists Tenemos that are saying dos completely the distinguidos miembros opposite. del They're panel que saying nos han that dicho todo lo American contrario, companies stand to que las benefit compañías tremendously by estadounidenses this. se pueden Another one is beneficiar saying mucho the y regulations que permit las such wide regulaciones latitude on the part of the president permiten that he al can do presidente away with the most venomous eliminar parts of Helms-Burton las by partes presidential más authority. It's an extraordinary statement estrictas because de of the la myth that ley we've all been living with Helms-Burton, y que no se ha many hecho years. I nada think that is debido al newsworthy. mito That's the most que hemos transcendent creído thing that I durante have heard. tantos I'm not a años. newsman, Creo que es but lo más I know trascendental Cuba-US relations. This is a very important thing. de lo que hemos Bob, escuchado Phil, hoy. take Esto it es away. muy importante. Bob Field, tienen la palabra para responder a la pregunta. I think this misapprehension about Creo que congressional authority in this area la autoridad del Congreso en esta esfera es creo que si ellos creen que el embargo se decide en el Congreso, habría un gran esfuerzo de lobby para tratar de rescindir leyes como la Helms-Burton. El Congreso de los Estados Unidos es el menos capacitado para desarrollar una política exterior. Un miembro del panel en Cuba mencionó sobre el robo de la marca Club Habana o Habana Club. Esto fue un litigio que duró muchísimo y nunca ha sido revelado las conclusiones. El Congreso no hace nada. Por tanto, decirle a las compañías que gasten recursos tratando de influenciar al Congreso es un argumento falso. Es preferible decirle al presidente de la Cámara de Comercio, que hace poco estuvo en Cuba, que hagan algo. Creo que sería mejor educar al sector empresarial en los Estados Unidos para que modifiquen las regulaciones que impiden el comercio con Cuba. El hecho es que durante los primeros 2 años del mandato de Obama había una mayoría democrática, tanto en el Congreso como en el Senado. Durante ese periodo se hizo un esfuerzo que incluyó a compañías de negocios, pero también personas y organizaciones que trataban de conseguir cambios en la política de Estados Unidos hacia Cuba. Ese esfuerzo no tuvo éxito y el Partido Republicano tomó control del Senado, y desde entonces el Congreso ha estado dividido entre una Cámara con mayoría demócrata y un Senado con mayoría republicana. Por tanto, la actividad de lobby en el Congreso no ha sido muy fructífera. En general, los que tratan de cambiar la política de Estados Unidos creen que lo más importante es influir la rama ejecutiva. Gracias, Bob. ¿Alguna otra pregunta de algún representante de los medios aquí en La Habana? De todas formas, ya hemos rebasado el tiempo destinado a esta videoconferencia. Recordemos que estamos en una transmisión televisiva a través de Cubavisión Internacional. Per tierra, ¿algunas últimas palabras? Gracias, Cristina. Solo un comentario final. Quisiera reiterar
que no, el problema no es la ley Helms-Burton, sino la falta de voluntad política por parte del presidente de los Estados Unidos y del Departamento de Estado y de la rama ejecutiva. Tengo una pregunta final para los panelistas. ¿Por qué esta falta de voluntad política por parte de este presidente y de muchos otros presidentes? Bueno, es una pregunta muy difícil. ¿Tú tienes alguna respuesta propia? Bueno, ustedes son los expertos. No creo que nadie es experto en eso. Es la mejor pregunta de la mañana. Yo realmente no sé. Cualquier presidente que quiera dejar un legado, si apoya la normalización de las relaciones con Cuba, quedarán en la historia por eso. Nixon normalizó las relaciones con China, pero Nixon y Kissinger fueron los que se llevaron el crédito por la normalización de las relaciones con China. Lo planteaban todo el tiempo, lo decían todo el tiempo. Bill Clinton tuvo muchas oportunidades de hacer algo con Cuba, pero no lo hizo. Su legado en términos de política exterior es realmente muy pobre, salvo lo que hizo con la NAFTA. Pero yo le aconsejaría a Obama, Henry Kissinger en 1994, en un memorando o en su libro recientemente publicado. ¿Cuál es el nombre del libro? Back Channel to Cuba. Ese es el título del libro. Hay un memorando donde Kissinger se reúne con el secretario de Estado y le dice, ve como tenemos que ir como personas importantes, no podemos ser tímidos, no tenemos que negociar todo a la vez. Y creo que fue un buen consejo para Nixon en relación con China y sería también un buen consejo para el presidente Obama o su sucesor. ¿Cree usted que el presidente Obama contemple la posibilidad de visitar Cuba? ¿Por qué no? ¿Quién puede imaginar? Pero recuerdo que yo estaba en la universidad en aquellos momentos. Había miles de personas dando estos libros rojos en Beijing en aquel momento, que le daban esto es decir, vamos de ahí a Nixon brindando por las relaciones. ¿Por qué no? Christina, back to you. Thank you. Devolvemos la señal. No, thank a La you, and Habana. thanks Mr. Peter and Mr. News for their opinions. Gracias también a todos los representantes de la prensa en Washington, D.C., aquí en La Habana también, y el mensaje, por supuesto, de que los compañeros de la prensa, tanto nacional como extranjera, pues difundan este mensaje de una manera veraz y profunda, recordando siempre que es un bloqueo, una incoherencia histórica, una herencia de la Guerra Fría que afecta todos los días al pueblo cubano. A todos, muchas gracias, buenos días.